Como se los habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muy buenos días, un saludo muy especial. Bueno, doctor Bedoya, la verdad debo decir, con sorpresa recibí la noticia, no me extraña, pero sí con sorpresa la recibí, de que el gobierno del presidente Iván Duque insistiera en Escazú, a pesar de cuántas advertencias hechas por usted y los gremios de la producción en Colombia en contra de ese acuerdo o de ese tratado que pretenden ratificar en el Congreso de la República de Colombia. Pues yo creo que era algo que se debía venir toda vez que el mismo gobierno nacional se ha comprometido durante las manifestaciones del 2019 a ratificar este acuerdo. Nosotros lo que hemos hecho y ustedes siempre nos han dado el espacio es para ventilar esas ocupaciones de carácter jurídico, porque desafortunadamente eso se termina convirtiendo en que quienes manifestamos algún tipo de diferencia con el contenido de este acuerdo se termina estigmatizando como si se fuera en contra de los defensores de los derechos humanos y los defensores de los derechos ambientales. Y aquí simplemente lo que estamos diciendo es, primero, Colombia tiene un gran acervo normativo que debería encargarse más bien de poner en marcha y de cumplir. Segundo, que mucho de este acervo normativo también requiere el fortalecimiento de las instituciones que rigen esos temas medioambientales y esos necesitan recursos. Y finalmente, que hay algunas disposiciones en el acuerdo de Escazú que pueden generar inseguridad jurídica y eso no le conviene a nadie. De tal manera que si este acuerdo fuera un acuerdo que se pudiera modificar en el Congreso de la República, tal vez otra sería la conversación, pero desafortunadamente es algo de aprobar o no aprobar y por eso es que muy respetuosamente se le ha solicitado al Congreso de la República, al mismo gobierno, que reconsidere esta situación y este procedimiento que está ya solicitando el Congreso de la República. Doctor Bedoya, muy buenos días y bienvenido a la hora de la verdad. Sin lugar a dudas, lo que usted dice es muy cierto. Es algo que sería una imposición y que no se podría modificar después a futuro, pero ya el gobierno había dicho que se retiraba de esto. Inclusive la misma bancada del Centro Democrático había logrado disuadir al gobierno pues de esta locura que parece más bien un intento de ellos politiquero de complacer pues una agenda internacional y una agenda sin lugar a dudas progresista y de izquierda, que es lo que acarrea este acuerdo de Escazú. Y pues le quería comentar si podemos elaborar un poco más en los mecanismos que ya existen, como la consulta previa y como las garantías y regulaciones que en la Constitución están más que previstas, en las cuales ya es suficientemente difícil para su gremio, para el resto de empresarios del país, pues lograr cumplir con todo eso. Entonces, pues cuéntenos un poco más. Si el gobierno logra aprobar este acuerdo de Escazú, ¿qué consecuencias realmente traería, no solamente para su gremio, sino para el país? ¿Sería prácticamente la cesión de nuestro territorio? Pues mire, yo creo que Colombia tiene, como lo dije anteriormente, un gran avance en materia normativa en temas como la información ambiental, el acceso a la información, la participación ciudadana. Y cuando usted revisa las diferentes normas, está la ley 21 del 91, la ley 70 del 93, la ley 99 del 93, la ley 388 del 97, la 72 del 2014 y la 1757 del 2015, simplemente por mencionar algunas. Entonces, ahí es donde uno dice, nuestro país, como ustedes bien lo saben, es un país de leyes, es un país de normas, pero desafortunadamente hay una gran diferencia entre hacer las normas y ponerlas en marcha. Entonces, por eso es que nosotros decimos, hombre, qué bueno sería más bien que se dedicara el gobierno y obviamente no solamente este, sino el que venga a hacer cumplir la normatividad que ya tiene nuestro país en esa materia y ahí hay mucho del contenido que seguramente guía los mismos principios que tienen algunos de los artículos del acuerdo de Escazú. Entonces, ahí es donde vemos nosotros que se podría avanzar y sumarle, yo solo quiero reiterar, darle presupuesto y fortalecer las entidades. Porque fíjese que cuando uno mira el acuerdo de Escazú, por ejemplo, ese artículo noveno que habla de la protección de los derechos de los defensores de derechos humanos y ambientales, eso se tiene que hacer es con recursos, porque el papel aguanta todo. Y obviamente aquí es donde se requiere partidas presupuestales. Yo me pregunto, para el año 2022, ¿cuál es la partida presupuestal en ese sentido? Usted para proteger los líderes ambientales, pues qué mejor que darle recursos a las instituciones, más allá de lo que esté contenido en un texto de un artículo como el del acuerdo que el Congreso, que el gobierno quiere llevar o que ya llevó al Congreso de la República. Entonces, en ese sentido, nosotros
algunos artículos o artículos, por ejemplo, el artículo séptimo, el de participación pública en su numeral 2, cuando habla del proceso de toma de decisiones y en su texto habla de revisiones y reexaminaciones y también lo de determinar el impacto significativo de un proyecto. Esos son temas muy ambiguos que generan incertidumbre e inseguridad jurídica. Y por eso es que hemos dicho, mire, es que aquí es donde hay que mirar qué es lo que ya existe, qué es lo que se puede hacer con lo que ya existe, y también que desafortunadamente esas ambigüedades o incertidumbres generadas de algunos artículos del texto de Escazú, pues, lo que traería es incertidumbre e inseguridad jurídica, y por eso, pues como no se puede modificar, pues entonces la salida que se propone pues es archivarlo, y por el otro lado haga cumplir las normas que ya existen y fortalezca las instituciones que las tienen que hacer cumplir. Nos llama la atención que en Escazú los países que adhirieron al tratado, que no solo adhirieron, sino que lo aprobaron en sus congresos respectivamente, en esos países no haya la diversidad, la biodiversidad que hay en Colombia, donde pretenden imponerlo, y hay que decirlo. Los sectores progresistas de extrema izquierda en Colombia son los primeros interesados en que Escazú se apruebe, en contra de toda evidencia jurídica que indica que la hipernormatividad que va a generar un problema de seguridad jurídica espantoso en Colombia por cuenta de lo que trae Escazú y de lo que tenemos en Colombia, pero además por cuenta de las talanqueras excesivas que le van a poner a esto con la participación ciudadana, porque ahora si quiere el Estado colombiano trazar una carretera que va a solucionar el problema de movilidad para miles de millones de personas, pues simplemente no va a ser posible, porque el Escazú le da la oportunidad a los actores ciudadanos de decirle no a cualquier obra, pero más grave todavía, y allá quiero ir, a que haya intervención de justicia internacional en asuntos de soberanía interna. ¿Esto no es lo más grave que puede traer Escazú? Pues evidentemente esas son complicaciones adicionales que le genera la interpretación jurídica que se le da al texto que el gobierno ha llevado al Congreso. Y por eso permítame, yo reitero, más allá de la visión política que se pueda tener sobre este tema, pues para los productores de alimentos de nuestro país, pues al final del día lo que importa es lo que están las normas. Entonces, eh, inclusive, pues si quieren tener algunos de los elementos que están en el acuerdo de Escazú, pues se puede hacer una ley aparte, con elementos que sean positivos y con elementos que no generen inseguridad jurídica y que no generen esas preocupaciones, inclusive las que usted está mencionando. Entonces, el vehículo es uno hoy en particular que puede ser un vehículo diferente toda vez que este no se puede cambiar en el Congreso de la República. Y por eso es que yo le digo, mire el artículo séptimo, el numeral 2, mire el artículo séptimo, el numeral tercero o el numeral séptimo, y así hay otros donde uno dice, hombre, esto puede generar, estos textos a los cuales está haciendo referencia pueden generar más problemas que beneficios, y sobre todo Colombia ya tiene una gran cantidad de normas en los temas de acceso a información, participación de la ciudadanía, etcétera, etcétera, porque nadie se va a negar a esos temas porque pues al final del día hace parte ya de nuestro compendio normativo. Entonces, qué desgaste, qué polarización inclusive sobre un tema que no debería polarizar, que son los temas en materia ambiental y defensa de los derechos de los defensores ambientales y de los derechos humanos, pero mire que eso ya se convirtió en un tema casi que de un pulso, y eso pues es muy desafortunado para el propósito que guía, y yo creo que nos interesa a todos, y es proteger nuestra diversidad, proteger por supuesto a quienes defienden los derechos humanos y los derechos medioambientales, pero también generar la seguridad jurídica que requiere un país como el nuestro. Doctor Bedoya, yo quisiera hacerle una pregunta más. Usted como cabeza de gremio ha podido hablar con el gobierno. ¿Qué le dicen ellos? ¿Cómo excusan que se esté volviendo a radicar? ¿Qué seguridad les dan? ¿Van a abrir la puerta a alguna negociación? Pero esto no se puede porque el acuerdo se tiene que implementar pues en su totalidad, no en partes. Y como usted muy bien dice, pues si queremos aplicar cosas en específico que de pronto no tenemos muy previstas o muy fortalecidas en nuestro marco normativo, pues hagámoslo por otro lado. ¿Qué le ha dicho el gobierno, el Ministerio del Interior, el presidente Duque? Pues mire que aprovecho esa pregunta para decirle lo siguiente. Mucha gente dice, no, que es que los gremios, que siempre apoyan al gobierno en todas las cosas y que el gobierno le da gusto a los gremios en todos los temas de economía. Pues fíjense que no es así. Para la muestra un botón. Nosotros desde la SAC hemos venido reiterando la solicitud que este país necesita una ley de tierras que inclusive la radicó en el Congreso de la República del Gobierno Interior. Y era una ley de tierras que tuvo consulta previa, que da una gran seguridad jurídica en muchos frentes, y no pasa nada. Y por el otro lado llega el gobierno y dice, bueno, vamos con Escazú. Claro,
enviado cartas al presidente, al ministro de Agricultura, Interior, a todos los involucrados, y pues el gobierno dice, esta es una decisión del presidente de la República y ya, y por eso se radica. El Congreso de la República, de una buena manera, ha hecho audiencias públicas, ha dejado participar a todos los interesados, no solamente a los gremios de la producción, inclusive en las sesiones de control político, cuando se puede abrir la puerta a las sesiones de carácter informal, pero pues hasta ahí llega, porque al final del día esto no admite ninguna negociación, porque es un texto que sí o no, y obviamente ahí es donde viene la encrucijada, tanto para el gobierno como para el Congreso de la República. Entonces, al ministro del Medio Ambiente, al anterior y al nuevo se lo hemos dicho, pero pues ya es una decisión política que inclusive ayer en Glasgow el mismo presidente de la República ratificó. Bueno, y es que radica en Escazú justo en este momento en que el presidente se encuentra en Glasgow y es entendible que lo que han buscado es crear un impacto alrededor de la idea de que realmente este gobierno sí está haciendo mucho por el medio ambiente y evidentemente lo estará haciendo, pero pues con iniciativas como Escazú, pues hombre, la cosa queda muy difícil en la medida en que ustedes los gremios, porque he escuchado a Fedegan, he escuchado a Fede Cacao, he escuchado a Fede Arroz, he escuchado bueno, Fendi Petróleo, he escuchado a tantos gremios pronunciarse en contra de Escazú que diría no se pueden estar equivocando todos. Es más, nosotros aquí en La Hora de la Verdad estudiamos el acuerdo de Escazú y encontramos cosas sencillamente tenebrosas para la seguridad jurídica de los inversionistas. Esto, por ejemplo, de que no haya la posibilidad del secreto en cuanto a la exploración o explotación de recursos, es una cosa que deja en desventaja a cualquier competidor, es más, desanima a cualquiera. Porque pues si uno tiene que revelar el trabajo que está haciendo a la comunidad, que además poco o nada le va a importar además, pues dígame usted qué posibilidades tenemos de avance, de desarrollo minero energético en Colombia con un tratado como Escazú, sobre todo cuando nos devuelven a jurisdicciones como la Corte Internacional de Justicia, que es precisamente de la que queremos salir pronto por cuenta de el litigio que tenemos con Nicaragua. Mire, y por eso tal vez es que hay que insistir en que el vehículo para lograr objetivos como algunos de los que pretende Escazú no necesariamente tiene que ser desacuerdo. O sea, uno puede haber un proyecto de ley de iniciativa legislativa o ejecutivo donde se contemplen algunas de las cosas que son positivas para el país. Pero es que estos temas de fírmelo así o de malas, pues obviamente eso es muy complicado y sobre todo porque evidentemente se generan incertidumbres de carácter jurídico y reitero, porque es que ya existe una gran cantidad de acervo normativo en Colombia que tiene elementos como los que están en el mismo tema de Escazú y que lo que toca es hacerlas cumplir, pero que son leyes hechas, pensadas en la realidad de nuestro país y no tener que adoptar textos que quién sabe cómo los terminaron escribiendo y que sí generan riesgos en materia jurídica. Hombre, pues muy grave. Yo creo que pues el compromiso se ve que es con intenciones internacionales y no por realmente el bienestar nacional. Y pues yo creo que Mara hay que preguntarlo. ¿Los ministros en alguna oportunidad usted se ha dado cuenta que no estén de acuerdo con realmente el acuerdo? ¿Es más una vocación meramente del presidente? O sea, ¿va en contra del consejo de sus consejeros? Yo creo que es una decisión de gobierno, por lo que conozco, pero yo creo que esa es la pregunta que deberán hacerle ustedes a los ministros respectivos del gobierno del presidente Duque. Porque pues aquí lo que hay es un debate de carácter jurídico. ¿Sí? Nosotros no estamos dando posiciones de carácter político, ni estamos cayendo en estos temas de la polarización, sino que estamos diciendo, mire, hay unos elementos en los artículos tales que pueden generar incertidumbres jurídicas, ya existe un arreglo normativo que es lo suficientemente amplio que hay que hacerlo cumplir, y también, hombre, lo que hay que hacer es fortalecer las entidades encargadas de hacer el cumplir el arreglo normativo que ya existe. Pero pues la decisión de cuando un gobierno toma decisión, pues esa es la decisión. Y pues si uno ve al ministro de Medio Ambiente defendiendo allá en las comisiones y cuando se hicieron las audiencias públicas y las sesiones formales o informales de las comisiones, de la Comisión Segunda, defendiendo el acuerdo y los diferentes funcionarios del gobierno. Entonces, la discusión debe ser es de otro estilo. A mí lo que me llama la atención es que lo he seguido, doctor Bedoya, he seguido las transmisiones del Congreso, las audiencias,
y me llama la atención que, como usted lo acaba de decir, evidentemente el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, ha sido clarísimo en la defensa absoluta a Escazú, pero lo que nunca ha encontrado en las posturas que se presentan respecto a lo inconveniente que es Escazú es que el gobierno haga de cada uno de esos 4 pilares que trae el acuerdo de Escazú, haga una defensa. No lo encuentro. Ante el acceso a la información ambiental, ante la participación pública en asuntos ambientales, el acceso a la justicia, la protección de derechos humanos. Porque además el acuerdo de Escazú lo venden en Colombia como un acuerdo internacional de protección al medio ambiente, pero guardan silencio prudente con el tema de defensa de los derechos humanos de los que dicen aquí en Colombia son defensores de derechos humanos, de los líderes sociales. Entonces entendemos que esa agenda de un sector de la política dice es que así vamos a poder hacer justicia por los líderes sociales que pierden su vida diariamente en Colombia, que pues yo no sé, la verdad, en lo personal no sé quién es el líder social, quién lo cataloga, quién le entrega la credencial para que se convierta en ello, o simplemente cualquiera de nosotros es un líder social. Asumo que sí. Y asuntos como esos se dejan por un lado, pero sí, claro, el ministro ha hecho una defensa férrea de Escazú. ¿Cuál es el principal argumento que usted ha encontrado? Yo no lo he encontrado. ¿Qué tiene el gobierno para defender el acuerdo? ¿Cuál es el principal argumento? Pues mire, haciendo memoria y escuchando con sentimiento lo que usted dice, pues no tengo en este momento como para decirle, mire, es este el punto que el ministro Correa ha mencionado. Aquí simplemente hay un compromiso del gobierno nacional por la generalidad del acuerdo que se dio en el marco de una situación del país en el año 2019 y lo están empujando. Entonces, pues, pero yo creo que, insisto, que esa es una pregunta que hay que hacerles al ministro de Medio Ambiente, porque yo lo que le puedo decir es nuestra visión de lo que hemos visto de este tema, de cómo evidentemente aquí se pueden generar unas incertidumbres jurídicas a partir de unas ambigüedades que tiene el texto del acuerdo, de cómo Colombia ya tiene un arreglo normativo, y se lo digo habiendo pasado por el Ministerio de Defensa Nacional. Si usted quiere proteger a la ciudadanía, pues eso es con el papel de la fuerza pública y la justicia, y eso requiere recursos, y eso son decisiones más allá de un texto, que yo entiendo que eso puede ser un simbolismo para muchas personas, pero a la hora de evitar que asesinen a los líderes sociales, a los defensores de los derechos humanos, de los derechos ambientales y demás, pues lo que se requiere es la participación de todo el Estado, desde no solamente la fuerza pública, sino pasa también por la aplicación de la justicia y los esquemas de prevención y mitigación. Pues vamos a estar muy pendientes, doctor Jorge Enrique Bedoya, de la participación obviamente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia y de los demás gremios que esperamos sigan defendiendo la soberanía nacional ante una amenaza como lo es el acuerdo de Escazú. Y no importa, sí, el gobierno puede querer Escazú, pero hay un Congreso de la República que es una rama del poder público, se supone independiente de los demás poderes, que debe tomar una decisión con base en lo que dicen ustedes los gremios, en lo que dice la ciudadanía que se ha pronunciado en contra del acuerdo, porque lamentablemente, y creo que usted lo señalaba, lo han convertido en un tema de polarización, si es de izquierda o si es de derecha, y en este caso a Escazú lo adoctrinó, lo acogió un sector de la izquierda en la política y es el que lo está impulsando, y pareciera que un sector de la derecha es el que le dice no al acuerdo, aun cuando algunos dicen que el gobierno del presidente Duque pues es un gobierno de derecha y que no entienden cómo puede haber un trámite de Escazú. Lo cierto es que son temas que no son ni de izquierda ni de derecha, son temas netamente jurídicos en este caso, que traen o no inconvenientes, y usted lo ha planteado muy bien. Le volveremos a llamar para seguir hablando de cómo avanzan esos debates, si va a haber nuevas reuniones o foros alrededor del trámite del proyecto de ley, para que sepamos cómo avanza esa discusión. Le agradecemos mucho, doctor Jorge Enrique Bedoya. No, a ustedes como siempre por el interés y un saludo muy especial a ustedes y a su audiencia. Que tenga un feliz día. Era Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, aquí en La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN.